¿Qué harías si tu vida dependiera de tu fe en Dios, en un reino donde te exigen adorar a otros dioses y seguir leyes que van en contra de tus creencias? Esta es la historia de Daniel, un joven que, en un momento de gran desesperación, se mantuvo firme en su fe y desafió las imposiciones del imperio babilónico. Pero su historia no se limita a la resistencia, incluye misteriosas visiones sobre el futuro, milagros que desafían la lógica y profecías que aún resuenan hoy. ¿Cómo pudo Daniel, un prisionero en un mundo hostil, cambiar el curso de la historia y mantenerse fiel a Dios en todo momento? ¿Cómo pudo mantener su fe intacta en medio de tanta adversidad? ¿Qué misteriosos sueños y visiones le fueron revelados, y qué secretos del futuro fueron descubiertos a través de él? La historia de Daniel no solo es una lección de valentía y fe, sino también un vistazo a las profecías que predijeron el destino de los grandes imperios del mundo y el reino eterno de Dios. ¿Estás listo para descubrir lo que este hombre extraordinario tiene para enseñarnos? Daniel nació en un tiempo turbulento en el reino de Judá, alrededor del siglo VI a.C., durante un periodo de decadencia espiritual y política. Era parte de una familia noble, probablemente descendiente de la realeza o de sacerdotes, lo que le permitió recibir una educación de alto nivel en la cultura y tradiciones hebreas. Desde joven, mostró un carácter excepcional y una gran devoción a Dios, siendo fiel a los principios que sus padres le enseñaron. Su niñez transcurrió en Jerusalén, una ciudad llena de historia y promesas, pero también marcada por la creciente amenaza de los imperios vecinos. El pueblo de Judá vivía bajo la constante presión de las potencias babilónicas que poco a poco se extendían por toda la región. En este contexto, la vida de Daniel estaría a punto de cambiar para siempre. En el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia lanzó una invasión a Judá, derrotando a sus tropas en la batalla de Carquemis. Como parte de su política expansionista, Nabucodonosor ordenó llevar cautivos a los jóvenes más prometedores de Jerusalén para educarlos y prepararlos para servir en la corte babilónica. Daniel, siendo aún un adolescente, fue uno de los elegidos para ser trasladado a Babilonia. Junto con él, también fueron llevados otros jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. El exilio fue un golpe devastador para Daniel y su familia. Dejó atrás su hogar, su tierra y la adoración al Dios de Israel, enfrentándose a un futuro incierto en una ciudad extranjera y pagana. Sin embargo, este fue solo el comienzo de su historia. Aunque la situación era desesperante, Daniel decidió mantenerse fiel a sus principios. Fue separado de su familia y llevado al palacio del rey, donde comenzó su formación en la cultura babilónica. Su destino, al igual que el de su pueblo, estaba marcado por las decisiones que tomaría en los días venideros, decisiones que cambiarían el curso de su vida y la historia de Israel. Lejos de su patria, Daniel haría algo aún más asombroso, se mantendría fiel a su fe en medio de la oscuridad, desafiando las reglas del reino y demostrando que la fidelidad a Dios no tiene fronteras. El momento más significativo en la vida de Daniel comenzó cuando, siendo un joven adolescente, fue arrancado de su hogar y de su pueblo en Jerusalén. En el año 605 a.C., el ejército de Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, derrotó a Judá en la batalla de Carquemis. La invasión no solo significó una derrota militar, sino también el comienzo de un largo periodo de exilio para muchos judíos, quienes fueron llevados cautivos a la poderosa Babilonia, una ciudad que se alzaba como el epicentro de la cultura, el conocimiento y el poder de la época. Daniel, al igual que otros jóvenes de la nobleza judía, fue elegido para ser llevado a Babilonia, con el objetivo de ser educado en la lengua, las costumbres y las religiones de los babilonios.
La razón detrás de esta selección no era solo mantener a los prisioneros controlados, sino también asegurarse de que los futuros líderes de los pueblos conquistados adoptaran las formas de pensar y vivir del imperio. Estos jóvenes serían entrenados para servir en la corte del rey, alejándolos de sus raíces religiosas y culturales, forzándolos a abandonar la fe de sus padres para abrazar los dioses y valores babilónicos. Desde el momento de su captura, Daniel se enfrentó a una prueba monumental. La vida en Babilonia representaba todo lo contrario a lo que había aprendido en su hogar. Era una ciudad idólatra, llena de costumbres que desafiaban la ley de Dios. Sin embargo, en medio de todo este caos cultural, Daniel tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. No cedería a las presiones del nuevo entorno y seguiría siendo fiel a su fe y a los principios que había aprendido desde pequeño. Aunque no podía evitar estar en un lugar pagano, su corazón se mantendría comprometido con el Dios de Israel. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue el cambio de su nombre. En Babilonia le dieron un nuevo nombre, Belsasar, como parte de la estrategia para borrarle su identidad hebrea. El cambio de nombre era un símbolo de su intento por asimilarlo completamente al mundo babilónico. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo por despojarlo de su herencia, Daniel nunca dejó que su nombre o su rol como extranjero en Babilonia definieran su identidad. Sabía que su verdadero nombre era Dios es mi juez, y eso sería lo que lo guiaría. Otro desafío crucial fue el asunto de la comida y las bebidas que se le ofrecían en la corte del rey. Según la ley judía, muchos de los alimentos que se servían en el palacio babilónico eran impuros o estaban consagrados a los dioses babilónicos, lo que representaba un acto de idolatría. Daniel, sin embargo, decidió que no comería de estos manjares, ya que hacerlo significaba participar en la adoración de ídolos. En su lugar, solicitó una dieta simple de vegetales y agua, buscando mantenerse fiel a las leyes dietéticas de su fe. Este acto de obediencia a Dios, aunque aparentemente pequeño, fue un testimonio de su firme resolución de no comprometer su fe, incluso en circunstancias adversas. A pesar de las tensiones y la posible humillación por rechazar los lujos que otros jóvenes disfrutaban, Dios bendijo la decisión de Daniel. Él y sus amigos se destacaron en sabiduría y comprensión, superando a todos los demás jóvenes de la corte en cuanto a conocimiento y juicio. Esta fidelidad a Dios no pasó desapercibida. El rey Nabucodonosor los reconoció como 10 veces más sabios que los sabios de su reino. La historia de Daniel en Babilonia comenzó con un acto de fe que, aunque parecía pequeño y privado, se convirtió en el primer paso de una vida de testimonios extraordinarios. En un mundo que intentaba someterlo a sus normas, Daniel eligió ser diferente, aferrándose a su fe y confianza en Dios. A lo largo de su vida, esta fe inquebrantable sería puesta a prueba una y otra vez, pero cada vez que lo fuera, Daniel demostraría que no importaba la presión externa, su lealtad a Dios nunca flaquearía. Su historia nos recuerda que, incluso cuando las circunstancias nos parecen abrumadoras y cuando estamos rodeados por un mundo que desafía nuestras creencias, podemos permanecer firmes en nuestra fe, confiando en que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y bendiciéndonos, tal como lo hizo con Daniel en el exilio. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Daniel fue su capacidad para interpretar sueños y visiones, un don que no solo lo destacó en la corte de Babilonia, sino que también se convirtió en un medio a través del cual Dios reveló secretos profundos sobre el futuro, tanto para los reyes paganos como para su propio pueblo, Israel. La primera vez que se destacó en esta habilidad fue cuando el rey Nabucodonosor, el monarca más poderoso del mundo en ese momento, tuvo un sueño extraño y perturbador. Este sueño no solo lo dejó inquieto, sino que también fue un misterio que ningún sabio, mago o adivino en su corte pudo explicar. El rey,
desesperado, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados, ya que no podían darle una interpretación satisfactoria. Cuando Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, se enteraron de la amenaza de muerte contra los sabios, Daniel, sabiendo que su vida también estaba en peligro, decidió recurrir a Dios en oración. Le pidió a su Dios la sabiduría para entender el sueño del rey y, lo más importante, la capacidad de interpretarlo. Esa noche, Daniel recibió una visión divina en la que no solo vio el sueño de Nabucodonosor, sino que también comprendió su significado. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey y, en lugar de atribuirse el mérito de la interpretación, dio toda la gloria a Dios, reconociendo que solo Él podía revelar los misterios del corazón del rey. Cuando Daniel le explicó el sueño, Nabucodonosor vio una gran estatua compuesta de diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro. La estatua representaba los diferentes imperios que dominarían el mundo a lo largo de la historia, comenzando con Babilonia, representada por la cabeza de oro. La interpretación de Daniel dejó claro que, aunque el reino de Babilonia era poderoso, eventualmente sería sucedido por otros imperios, hasta que finalmente el reino de Dios, representado por una piedra que destruye la estatua, sería establecido como el reino eterno. El rey, asombrado y profundamente impresionado, honró a Daniel, reconociendo que el Dios de Daniel era el único capaz de revelar tales secretos. Daniel fue ascendido a un alto cargo en la administración babilónica y sus amigos fueron también promovidos a posiciones de influencia. Este evento no solo consolidó la posición de Daniel en la corte, sino que también reafirmó la fidelidad de Dios a sus promesas, usando a Daniel como un instrumento para revelar su soberanía sobre los imperios de la tierra. Pero esta no fue la única visión profética que Daniel recibió. A lo largo de su vida, tuvo más sueños y visiones que detallaban el futuro de los imperios y las naciones, muchos de los cuales estaban llenos de simbolismos complejos y enigmáticos. En una de sus visiones más conocidas, Daniel vio una serie de 4 bestias que emergían del mar, representando los 4 grandes imperios que sucederían a Babilonia, y un hijo del hombre que recibiría el dominio eterno sobre todos los reinos del mundo, refiriéndose a la venida del Mesías. Estas visiones no solo eran cruciales para la comprensión de los tiempos venideros, sino que también ofrecían consuelo y esperanza al pueblo de Israel, que estaba en exilio y sometido al dominio de naciones extranjeras. A través de las visiones de Daniel, Dios les mostró que, a pesar de las dificultades presentes, había un futuro glorioso y eterno preparado para aquellos que fueran fieles a Él. Lo notable de Daniel no era solo su capacidad para interpretar estos sueños, sino la humildad con la que lo hacía. Siempre reconoció que sus habilidades no provenían de él mismo, sino de Dios. Esto le permitió mantenerse firme en su fe, sin dejarse llevar por la fama o el poder que le ofrecían los reyes. Daniel entendía que su misión era mucho más grande que cualquier posición terrenal. Su tarea era ser un testigo de la soberanía de Dios ante los poderosos de la tierra. La interpretación de sueños y visiones fue una de las formas en que Dios usó a Daniel para influir no solo en Babilonia, sino en las generaciones venideras. Las profecías que Daniel recibió y transmitió siguen siendo estudiadas y respetadas hoy en día, no solo por su valor histórico, sino también por la profundidad espiritual que contienen, revelando el plan divino para la humanidad y el triunfo final del reino de Dios sobre todos los poderes de la tierra. Uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Daniel y de sus 3 amigos fue cuando enfrentaron pruebas de fe extremadamente desafiantes que pusieron a prueba su lealtad a Dios. Estos eventos no solo mostraron la fidelidad inquebrantable de los jóvenes hebreos, sino también cómo Dios intervino de manera milagrosa para salvarlos.
demostrando su poder y protección en medio de situaciones aparentemente mortales. El primer evento notable tuvo lugar con tres de los amigos más cercanos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. En un momento de la historia, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mandó construir una gigantesca estatua de oro y ordenó que todos en su reino se inclinaran y la adoraran. Esta estatua representaba su propio poder y la supremacía de su reino, y la desobediencia a este mandato significaba la muerte. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, fieles a su fe en el único Dios verdadero, se negaron rotundamente a adorar la estatua. Ellos sabían que la adoración de ídolos estaba prohibida en la ley de Dios, y por tanto, no podían someterse a tal acto de idolatría, aunque esto significara enfrentarse a la furia del rey. Cuando su desobediencia fue denunciada, Nabucodonosor, furioso, ordenó que fueran arrojados al horno de fuego, una de las formas de ejecución más brutales de la época. El rey les dio una última oportunidad para que se inclinaran ante la estatua, pero los tres jóvenes respondieron con valentía: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17-18. Esta respuesta fue un acto de gran fe y firmeza, confiando en que Dios, en su soberanía, podría salvarlos, pero también aceptando que, si no lo hacía, seguirían siendo fieles. El rey, enfurecido, mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal, de modo que el calor era tan intenso que incluso los soldados que lo arrojaron al fuego murieron a causa del calor. Sin embargo, cuando el rey observó el interior del horno, vio algo asombroso. En lugar de ver 3 hombres quemándose, vio a 4, caminando entre las llamas, sin sufrir daño alguno. El cuarto hombre parecía como el hijo de los dioses. Daniel 3:25. Este fue un milagro evidente de la presencia divina, y el rey, sorprendido y temeroso, mandó sacar a los 3 jóvenes del fuego. Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron ilesos, sin una sola quemadura ni el olor a fuego en sus ropas, lo que dejó claro que Dios había intervenido para salvarlos. Este evento no solo fue un testimonio de la fe de estos jóvenes, sino también una poderosa proclamación de la soberanía de Dios sobre los elementos y sobre los poderes humanos. El rey Nabucodonosor, impresionado por el milagro, declaró que el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó era el verdadero Dios y prohibió que cualquiera blasfemara contra él bajo pena de muerte. Este milagro dio un poderoso testimonio al pueblo de Babilonia, demostrando que la fidelidad a Dios siempre trae su protección y que ningún poder terrenal puede derrotar al Dios Todopoderoso. Mientras que Sadrac, Mesac y Abed-Negó enfrentaron la amenaza del horno de fuego, Daniel tuvo que enfrentar una prueba igualmente peligrosa, aunque en un contexto diferente. Tras la caída de Babilonia y la ascensión del rey Darío de los Medos al trono, Daniel continuó siendo un hombre de influencia en el imperio. En un momento, los administradores del reino, celosos de la posición de Daniel y su fidelidad al rey, tramaron un plan para deshacerse de él. Sabían que Daniel era un hombre fiel a su Dios y que, por su devoción, no podía ser corrompido. Entonces, idearon un decreto que prohibía a cualquier persona, durante 30 días, orar o pedir favores a cualquier dios o ser humano, excepto al rey Darío. Sabían que, si Daniel seguía su costumbre diaria de orar a Dios, quebrantaría la ley y sería castigado severamente. Daniel, al enterarse del decreto real, no se dejó intimidar. Como siempre, continuó orando 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén y pidiendo a Dios. Cuando lo descubrieron, lo denunciaron ante el rey Darío, quien, aunque muy preocupado por la situación, se vio obligado a cumplir con la ley y ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones.
El foso de los leones era una trampa mortal utilizada para ejecutar a los criminales. Pero, al igual que con Sadrach, Mesach y Abed-Negó, Dios no abandonó a Daniel. El rey Darío, angustiado por la situación, pasó la noche sin poder dormir, deseando que el Dios de Daniel lo salvara. Al amanecer, corrió al foso y ordenó que lo abrieran. Para su asombro, Daniel salió ileso, sin un solo rasguño, porque Dios había enviado a un ángel para cerrar la boca de los leones. Este milagro, al igual que el de los 3 amigos en el horno de fuego, fue una poderosa demostración de la protección divina y la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. El rey Darío, al ver lo que había sucedido, proclamó que el Dios de Daniel era el único Dios digno de adoración, y decretó que todos en su reino respetaran y reverenciaran a este Dios. Estos 2 eventos, el horno de fuego y el foso de los leones, no solo son relatos fascinantes de la intervención divina, sino también lecciones profundas sobre la fe y la fidelidad a Dios. En ambos casos, los personajes principales enfrentaron desafíos extremos, pero su fe no flaqueó. Ellos confiaron en que Dios, quien los había llamado, podía salvarlos, pero también sabían que, incluso si no lo hacía de la manera que esperaban, seguirían siendo fieles en tiempos de dificultad. Cuando somos confrontados por situaciones que amenazan nuestra integridad y nuestra fe, el ejemplo de Daniel y sus amigos nos invita a mantenernos firmes, confiando en que Dios tiene el control de todas las circunstancias, y que su voluntad se cumplirá, tanto si nos da la victoria como si nos llama a ser testigos de su gloria en medio del sufrimiento. Una de las facetas más profundas y misteriosas de la vida de Daniel fueron las profecías que recibió, que no solo ofrecían visiones de eventos futuros, sino que también revelaban el plan divino para el futuro de los reinos del mundo y la culminación de la historia humana. A través de sueños y visiones, Daniel fue testigo de revelaciones asombrosas que cubrían siglos de historia, mostrando el ascenso y la caída de imperios, así como el establecimiento final del reino de Dios. Una de las profecías más notables que Daniel recibió fue la visión de las 4 bestias, registrada en el capítulo 7 del libro de Daniel. Esta visión, que sucedió en un sueño de Daniel, describió 4 bestias monstruosas que surgían del mar, cada una representando un imperio que dominaría la historia de la humanidad. La primera bestia era un león con alas de águila, simbolizando el imperio babilónico, que había sido representado por la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor. La segunda bestia, un oso con 3 costillas en la boca, representaba el imperio medo-persa, que derrotó a Babilonia y expandió su territorio. La tercera bestia, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representaba el imperio griego, cuyo líder, Alejandro Magno, conquistó grandes porciones del mundo en un corto periodo de tiempo. La cuarta bestia, indescriptible y aterradora, con 10 cuernos, representaba el imperio romano, un imperio que sería tan extenso y poderoso que cambiaría la historia del mundo para siempre. Pero lo más sorprendente de la visión era lo que sucedía después de que las bestias representaran a estos imperios. En la visión, un anciano de días, una representación de Dios, se sentó en juicio sobre las bestias, y un hijo del hombre se acercó a él para recibir un reino eterno que no sería destruido, lo que claramente apuntaba a la venida del Mesías, Jesucristo. Esta visión es crucial no solo para comprender los imperios mundiales, sino también para comprender el plan final de Dios. A pesar de los imperios humanos que se levantan y caen, el reino de Dios perdurará eternamente. Otra de las profecías más conocidas de Daniel es la que recibió en el sueño del rey Nabucodonosor, que él mismo interpretó en el capítulo 2. En este sueño, Nabucodonosor vio una estatua enorme compuesta de diferentes materiales, una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro, con los pies de hierro y barro.
Daniel le explicó al rey que los diferentes materiales representaban sucesivos imperios: Babilonia, la cabeza de oro, el imperio medo-persa, el pecho de plata, el imperio griego, el vientre y muslos de bronce, y el imperio romano, las piernas de hierro. Los pies, que eran una mezcla de hierro y barro, representaban un imperio dividido y débil, simbolizando una futura división en el imperio romano y la inestabilidad de los gobiernos humanos. Lo que hace que esta visión sea aún más significativa es la parte final, una piedra que no fue tallada por manos humanas, que destruyó la estatua y la trituró hasta convertirla en polvo. Esta piedra representa el reino de Dios, que destruirá todos los reinos humanos y establecerá un reino eterno e indestructible. Este es un símbolo claro de la segunda venida de Cristo, cuando Él, como la piedra que destruye la estatua, traerá el fin de los reinos terrenales y establecerá su reinado eterno. En otro pasaje significativo, Daniel recibe una visión que se conoce como la profecía de las 70 semanas, registrada en el capítulo 9. En esta profecía, el ángel Gabriel le revela a Daniel un periodo de tiempo en el que se llevaría a cabo la restauración de Israel, el fin de la transgresión y la llegada del Mesías. La profecía menciona 70 semanas de años, 490 años, desglosadas en varias secciones que se cumplirían con precisión en la historia de Israel y la humanidad. Uno de los aspectos más destacados de esta visión es que el Mesías sería cortado, refiriéndose a su muerte, después de un periodo de 69 semanas, 483 años, desde la emisión de un decreto para restaurar y edificar Jerusalén. La última semana, 7 años, se refiere a un periodo futuro de gran tribulación que culminará con el regreso de Cristo para establecer su reino eterno. Esta profecía ha sido una de las más estudiadas y debatidas en la tradición cristiana, ya que señala el tiempo exacto de la venida del Mesías y la culminación de los planes de Dios para la humanidad. En otro sueño, Daniel tuvo una visión aún más impresionante, que incluía un carro de fuego en el que el anciano de días se sentaba para juzgar a las naciones del mundo. Esta visión, que se extiende desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, muestra la victoria final de Dios sobre todos los poderes terrenales y la restauración del pueblo de Israel. A través de este sueño, Daniel es testigo de los futuros conflictos que surgirían en la historia, como las guerras entre los imperios, y cómo, al final de los tiempos, Dios juzgaría a las naciones y establecería su reino eterno. En esta visión, también se le muestra a Daniel un futuro glorioso en el que los fieles de Dios serán recompensados y los impíos serán castigados. Es un recordatorio de que, aunque los conflictos terrenales pueden parecer interminables, el juicio divino y la justicia prevalecerán, y el reino de Dios será el único que perdurará. Una constante en las profecías de Daniel es la certeza de que, al final de los tiempos, los imperios humanos y sus luchas cesarán, y el reino de Dios será establecido de manera definitiva e irreversible. Este reino no será destruido, y su gobernante, el Mesías, será eterno. La visión de las bestias, la estatua y la piedra que destruye la estatua, todas apuntan a un mismo fin, que, aunque los gobiernos humanos sean inestables, el gobierno de Dios será eterno, y su justicia prevalecerá sobre todas las naciones. Las profecías de Daniel no solo fueron importantes para el pueblo de Israel, sino también para las generaciones venideras. A través de ellas, Dios reveló que Él está en control de la historia y que, aunque los imperios terrenales puedan parecer poderosos, al final, su reino será el único que perdure. Estas visiones proporcionan esperanza en tiempos de incertidumbre y animan a los creyentes a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para el futuro. Además, las profecías de Daniel apuntan hacia la venida de Jesucristo, el cumplimiento del plan de redención de Dios y la promesa de un reino eterno en el que los justos serán recompensados y los impíos juzgados.
La relevancia de estas profecías sigue siendo palpable hoy, como una señal de que el reino de Dios está más cerca que nunca. El impacto de Daniel en el pueblo de Israel, tanto durante su exilio en Babilonia como después de su regreso a la tierra prometida, fue profundo y trascendental. Aunque Daniel vivió en un contexto extranjero, en un imperio que no compartía su fe, su vida y su fidelidad a Dios tuvieron un efecto duradero, no solo en el pueblo de Israel, sino en todas las naciones que se encontraban bajo el dominio de Babilonia y los posteriores imperios que Daniel profetizó, cuando los babilonios tomaron Jerusalén y llevaron cautivos a los jóvenes israelitas. Incluyendo a Daniel y sus amigos, el pueblo de Israel se encontraba en una situación de humillación y desesperanza. Muchos se preguntaban por qué Dios permitía que su nación fuera destruida y que su pueblo fuera deportado a una tierra extranjera. La vida de Daniel, sin embargo, ofreció un testimonio poderoso de que, incluso en tiempos de exilio y cautividad, Dios no había abandonado a su pueblo. A través de Daniel, Dios les mostró que Él sigue siendo soberano, incluso sobre los reinos de este mundo. Daniel fue un ejemplo vivo de fidelidad a Dios en medio de la adversidad. A pesar de estar rodeado por la idolatría y las costumbres paganas de Babilonia, Daniel mantuvo su devoción a Dios. Su vida, su fe inquebrantable y su constante confianza en el poder de Dios para salvarlo fueron una fuente de esperanza para los israelitas en el exilio, recordándoles que su destino no dependía de los caprichos de los reyes terrenales, sino de la fidelidad de su Dios, modelo de sabiduría y liderazgo. Además de su fidelidad, Daniel también impactó al pueblo de Israel a través de su notable sabiduría y habilidades administrativas. Al interpretar los sueños de Nabucodonosor y dar consejos sabios a los reyes, Daniel se convirtió en una figura de autoridad respetada no solo en Babilonia, sino también entre los exiliados israelitas. Los israelitas comenzaron a ver en Daniel un líder que no solo servía al rey babilonio, sino que también cumplía el propósito de Dios al actuar como un intermediario entre el mundo pagano y el pueblo de Israel. El impacto de Daniel como líder no se limitaba a su tiempo en Babilonia. La forma en que manejó su posición en la corte babilónica demostró que un fiel servidor de Dios puede influir positivamente incluso en el corazón de un imperio extranjero. Esto inspiró a los israelitas a mantener su integridad incluso en circunstancias difíciles y a buscar la sabiduría divina en todas las áreas de la vida. Daniel mostró que el servicio a Dios no se limita a lo espiritual, sino que puede extenderse a todas las esferas de la sociedad, incluyendo el gobierno y la administración. La relevancia de las profecías para Israel. Las profecías que Daniel recibió sobre los imperios futuros y el reino eterno de Dios también tuvieron un profundo impacto en el pueblo de Israel. Mientras estaban en el exilio, muchos israelitas luchaban con la pregunta de si algún día regresarían a su tierra. Las profecías de Daniel les ofrecieron esperanza, pues indicaban que, aunque los imperios de la tierra serían efímeros, el reino de Dios sería eterno y triunfaría sobre todos los poderes humanos. A través de las visiones de Daniel, los israelitas entendieron que la historia no estaba fuera del control de Dios y que, al final, Él restauraría a Israel y establecería su reino para siempre. Las visiones de Daniel sobre los futuros imperios que dominarían el mundo, seguidas de la llegada de un reino eterno, fueron especialmente significativas para el pueblo de Israel. Aunque ellos vivían bajo el dominio de Babilonia y posteriormente bajo otros imperios, las profecías les aseguraban que la soberanía de Dios era suprema y que, al final, los poderes terrenales serían reemplazados por el reino de Dios, un reino que no tendría fin. Esta esperanza fue crucial para el pueblo, especialmente en un tiempo cuando parecía que todas las promesas de Dios sobre la tierra prometida se estaban desmoronando. El legado de Daniel, un testimonio para las generaciones futuras. El impacto de Daniel no terminó con su vida en Babilonia.
Sus escritos proféticos y su testimonio de fe se convirtieron en una fuente de inspiración para las generaciones futuras, tanto para el pueblo de Israel como para los cristianos. El libro de Daniel se incluye en la Biblia como una guía de esperanza y fortaleza, mostrando cómo vivir fielmente a Dios en un mundo hostil. Las profecías de Daniel, especialmente aquellas relacionadas con el Mesías y el reino de Dios, continuaron siendo una fuente de consuelo y dirección para los israelitas y, más tarde, para los primeros cristianos. Daniel también dejó un legado de oración y devoción. Su vida de oración constante, especialmente su práctica diaria de orar 3 veces al día, fue un ejemplo de cómo los creyentes deben buscar a Dios en todo momento, sin importar las circunstancias. Esta práctica de oración no solo fue una expresión de su fe personal, sino también una enseñanza para todo el pueblo de Israel, que debía aprender a depender de Dios incluso en medio de las dificultades. Además, el ejemplo de Daniel en la corte babilónica mostró que la fidelidad a Dios no requiere separarse del mundo, sino que, en muchos casos, implica vivir entre las naciones, trabajando por el bien común mientras se mantiene la lealtad a los principios divinos. El hecho de que Daniel sirviera fielmente en una nación extranjera, sin comprometer sus principios, marcó una diferencia en la forma en que los israelitas pensaron sobre su lugar en el mundo. El impacto en el pensamiento cristiano en el cristianismo, el impacto de Daniel también ha sido profundo. Las profecías de Daniel, particularmente aquellas sobre el Hijo del Hombre que recibiría el reino eterno, fueron vistas como una prefiguración de Jesucristo. Los cristianos creen que estas visiones apuntan directamente a la venida de Cristo, quien establecería el reino de Dios. De hecho, Jesús mismo se identificó como el Hijo del Hombre profetizado en las visiones de Daniel, por ejemplo, en Mateo 26, 64. Lo que muestra la conexión entre las profecías de Daniel y el cumplimiento en la persona de Cristo. Además, la visión de la piedra que destruye la estatua de los reinos humanos, Daniel 2, ha sido interpretada por muchos teólogos como una imagen de la segunda venida de Cristo, cuando Él destruirá los reinos del mundo y establecerá su reino eterno. El legado profético de Daniel sigue siendo una parte importante de la esperanza cristiana en la venida del reino de Dios. Conclusión: un faro de fe y esperanza. El impacto de Daniel en el pueblo de Israel fue profundo y multifacético. En un momento de desesperación y exilio, su vida, su sabiduría y sus profecías ofrecieron un mensaje claro: a pesar de los reinos humanos, el reino de Dios es eterno y triunfará. La fidelidad de Daniel a su Dios, su vida de oración y su capacidad para vivir con integridad en un imperio extranjero son un testimonio de lo que significa vivir con fe, esperanza y obediencia a Dios, incluso en medio de las adversidades. El legado de Daniel sigue siendo una inspiración tanto para los judíos como para los cristianos, guiándolos a vivir fielmente a Dios en un mundo que a menudo desafía sus creencias.